Has sentido que llegaste a tu límite. Has dado todo durante meses, tal vez años, y aún así te encuentras en el mismo lugar. En el trabajo entregas tu energía, pero los resultados nunca aparecen. En tus relaciones, los ciclos se repiten, personas que se van, promesas que no se cumplen. Y dentro de ti, patrones que intentas romper, hábitos que quieres dejar atrás, versiones antiguas de ti que ya no te representan. Es como chocar contra un muro invisible. Empujas, insistes, luchas, y nada se mueve. Esa sensación de estancamiento, de girar en círculos, parece una señal de fracaso. Pero según Carl Jung, en realidad es lo contrario. Justo antes de un salto verdadero, la psique humana experimenta presión, frustración, caos. Los grandes cambios no llegan poco a poco. Irrumpen. Imagina una presa conteniendo millones de litros de agua. Durante años resiste la presión, hasta que aparece la primera grieta, luego otra, hasta que de repente toda la estructura cede y el agua estalla con una fuerza imposible de contener. Eso mismo ocurre dentro de ti. Cada intento frustrado, cada dolor reprimido, cada no que has escuchado, todo eso se convierte en tensión psicológica. Y esa tensión no es un error, es preparación. Jung descubrió que cuanto mayor es la presión interior, más cerca estás de tu transformación. Lo curioso es que este momento casi siempre llega disfrazado de crisis. Es cuando sientes que no puedes más, cuando parece que todo se derrumba, cuando continuar duele tanto como cambiar, y entonces algo en tu interior se rompe, o mejor dicho, algo se libera. Que este video haya llegado a ti no es casualidad. Jung lo llamaría sincronicidad. Cuando un hecho externo refleja tu estado interno con tanta precisión que parece un mensaje escrito para ti. Quizá esta es la confirmación que necesitabas. No estás roto, te estás abriendo. Lo que parecía estancamiento era acumulación. Lo que parecía fracaso era solo la compresión previa al estallido. Ese cansancio que sientes, esa inquietud, esas ganas de explotar no son el final del camino. Son el inicio de la ruptura. El muro contra el que has chocado durante tanto tiempo está a punto de caer. Tu transformación no está en camino, ya ha comenzado. La mayor trampa de la mente no es fracasar, es creer que no pasa nada. Cuando los días se repiten, cuando cometes los mismos errores, cuando la frustración se acumula, aparece el relato inevitable. No estoy avanzando. Y muchos se rinden justo ahí. Pero es precisamente en ese instante cuando la transformación silenciosa trabaja dentro de ti. Jung lo sabía, la psique no avanza en línea recta. No evoluciona de manera visible and immutable. Lo hace tras el telón de la conciencia, en un proceso oculto donde la energía psíquica se redirige una y otra vez, acumulándose hasta el momento del estallido. Cuando nada avanza en tu vida exterior, cuando las puertas permanecen cerradas y los patrones no se rompen, no es porque estés fallando, es porque tu energía sigue fluyendo hacia adentro, acumulándose en un punto aún inconsciente. Jung llamó a esto entropía psíquica, cuando la energía interior se concentra demasiado en un solo lugar, una obsesión, una herida, un sistema, no es un error, es enfoque. El inconsciente está reuniendo fuerza, preparando el terreno, condensando todo lo que deberá romperse de golpe. Por eso tantos nos sentimos estancados incluso cuando hacemos todo bien. El progreso existe, pero no en la forma que nos enseñaron a reconocer. Esta es la gran ilusión del estancamiento. Creer que no hay crecimiento solo porque no lo vemos en la superficie. Pero el verdadero crecimiento siempre empieza bajo tierra. La semilla debe morir en la oscuridad antes de nacer a la luz. Y así como la naturaleza obedece ciclos invisibles al ojo impaciente, la psique también respeta sus propios tiempos secretos. Mientras luchas contra ese muro invisible, sea en lo profesional, lo emocional o lo espiritual, tu inconsciente trabaja en silencio para provocar un colapso creador, un quiebre que reorganizará todo de un modo nuevo. Esto sucede únicamente cuando la tensión llega a su límite. Dolor, tedio, la sensación de no valer o de estar roto, son signos de que tu alma se acerca a la transformación. Lo que parece fracaso es en realidad la maduración de tu próximo salto. No es que no estés evolucionando, estás evolucionando por dentro. Y ese proceso casi siempre es solitario, confuso, lento. Jung enseñó que es en los momentos de silencio, vacío y oscuridad cuando empieza a moverse el sí mismo, no el ego. El ego quiere respuestas inmediatas. El sí mismo espera a que el ego se rinda, agotado, sin saber qué hacer.
Y entonces actúa. Y allí todo cambia. Porque antes de la explosión viene el colapso. Antes del renacimiento, el caos. Casi nadie te dice esto. Los momentos más oscuros de tu vida, cuando todo se desmorona y nada tiene sentido, suelen ser la antesala de un gran despertar. Jung observó que cuando el caos psíquico alcanza su punto máximo, lo que sigue es una reorganización profunda. Cuando la presión interior se vuelve insoportable, algo viejo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. Y no es metáfora, es transformación real. Este colapso puede manifestarse de muchas formas: crisis existenciales, insomnio persistente, ataques de ansiedad, un vacío que devora en silencio la voluntad de vivir, o esa sensación de estar completamente perdido. Son los pilares de tu identidad que empiezan a resquebrajarse. Y aunque parezca desesperante, no es un error. Es la señal de que la vieja estructura ya no puede contener la nueva conciencia que busca emerger. Jung lo llamó el conflicto entre el ego y el sí mismo. El ego, esa parte que se aferra a lo conocido, lo familiar, lo predecible, lucha por mantener el control. Se agarra al pasado, a los viejos papeles, a certezas frágiles. Pero el sí mismo, el núcleo más profundo de tu ser, quiere expansión. Y para expandirse necesita romper límites. La tensión entre ambos polos crece, hasta que uno de los dos cede. Y finalmente, el ego se quiebra. La sociedad llama a este instante colapso, depresión, burnout. Pero para la psicología profunda no es un error. Es una reestructuración del alma. Algo dentro de ti se deshace para dejar espacio a lo que aún no eres, pero estás a punto de ser. El dolor que sientes es la fricción entre lo viejo que resiste y lo nuevo que insiste. Piensa en el capullo de la mariposa. Desde fuera parece inmovilidad, abandono de forma. Pero dentro ocurre una disolución total. La oruga se desintegra antes de reorganizarse en algo completamente distinto. Eso mismo te sucede en las transiciones profundas. Te sientes perdido porque el antiguo tú está siendo desmantelado. Y es necesario. Jung decía que la psique no puede sostener tensiones eternamente. En algún punto, algo cede. Las defensas se derrumban, el inconsciente irrumpe y con él emergen los contenidos que evitaste por años. Miedos, verdades, traumas, deseos, revelaciones. Lo que parece colapso es en realidad el inicio de una revolución interior. Por eso, el momento más oscuro de la noche suele ser el preludio del amanecer. La presión que sientes hoy podría ser exactamente la fuerza que te expulsa de la prisión que tú mismo construiste. La pregunta es, ¿resistirás hasta romperte, o permitirás que la ruptura ocurra con conciencia? El verdadero despertar no es un proceso cómodo. No negocia con tu seguridad. Arrasa con todo lo que ya no es compatible con quien estás destinado a ser. Y cuando llega, nada queda igual. Muchos imaginan el crecimiento como una escalera, paso a paso, progreso constante, pequeñas victorias. Pero esa es la ilusión confortable del ego. La realidad profunda es otra. Las verdaderas transformaciones no evolucionan suavemente. Estallan. Te desgarran por dentro hasta que no queda nada de lo que creías ser. Eso es la ruptura. Jung lo explicó mejor que nadie. La psique opera por saltos cualitativos, no por progresiones lineales. En la estructura y dinámica de la psique mostró cómo la energía interior se acumula en silencio, frustraciones, deseos reprimidos, símbolos ignorados, hasta que se vuelve insoportable. Entonces aparecen grietas en el ego. Y cuando ya no puede sostener la tensión, se derrumba. Y de ese derrumbe nace lo nuevo. Este proceso no es bello ni inspirador al inicio. Es brutal, como un terremoto interno. De pronto, lo que tenía sentido se derrumba. Las certezas se disuelven, las relaciones cambian, la identidad se rompe. Y lo que queda es un vacío aterrador, pero fértil, un campo limpio donde por fin puede brotar algo auténtico. Jung lo vio muchas veces en sus pacientes. Después de pérdidas, quiebras, separaciones, enfermedades, incluso crisis de pánico, lo que venía era expansión espiritual, claridad de propósito, renacimiento. Pero el renacimiento siempre llegaba después de la destrucción. Un verdadero despertar no añade nada a lo que ya eres. Reemplaza lo que fuiste por una versión más real, más salvaje, más íntegra de ti. Y debes entenderlo. Esta ruptura no es un caos accidental. Es necesaria. Si el ego pudiera decidir, lo dejaría todo igual. Lo previsible, lo reconocido, lo controlado. Pero el sí mismo quiere totalidad.
Y la totalidad exige enfrentarte a lo que el ego aprendió a rechazar. La sombra, los traumas, los impulsos reprimidos, los deseos callados, los miedos más hondos. El quiebre es la erupción del inconsciente pidiendo integración. Aquí está la belleza escondida del caos. La ruptura no te destruye, destruye la prisión en la que estabas. Derriba los muros que te mantenían pequeño, domesticado, obediente. Jung decía, no hay conciencia sin dolor. Porque ver quién eres de verdad implica ver también todo lo que evitaste ser. Por eso, si tu vida parece derrumbarse, si lo conocido se deshace, recuerda, no es castigo, es reconstrucción. Lo que se quiebra no eres tú, es la ilusión que fabricaste sobre ti mismo. Y lo que llega después es libertad. Pero esa libertad tiene precio, el cruce del resistir. Porque el ego no se rinde fácilmente, luchará con todo para preservar lo que conoce. Y ahí aparece la gran prueba. La resistencia que sientes hoy puede ser el examen final, antes de tu liberación. No es ironía cruel, es la lógica de la psique. Jung lo vio con claridad. Los mayores avances siempre están precedidos por una ola de obstáculos, internos y externos. Fatiga, desánimo, autosabotaje, crisis repetitivas. No están ahí para frenarte, sino para probarte y prepararte. La resistencia es el mecanismo de defensa del ego. Surge cuando amenazas la estructura de tu identidad. El ego no quiere cambiar. Prefiere una prisión cómoda a una libertad desconocida. Cada vez que intentas romper un patrón, crear una nueva realidad o abandonar la vieja narrativa, responde con miedo, dudas y sabotaje. No es debilidad, es señal de que estás sacudiendo el cimiento. ¿Cuántas veces intentaste cambiar un hábito, una relación, un rumbo? Y justo cuando estabas a punto de lograrlo, algo te arrastró hacia atrás. No ocurrió porque seas incapaz. Ocurrió porque el verdadero cambio amenaza el orden interno establecido. El ego, como guardián, usará todo: procrastinación, distracción, crisis emocionales, incluso síntomas físicos. Todo con un objetivo: evitar lo inevitable. El quiebre con quien solía ser. Y aquí Jung nos recuerda lo esencial. Cuanto más fuerte es la resistencia, más cerca está la transformación. La resistencia no es un enemigo. Es parte del proceso. Es combustible. Es la presión que genera la fuerza necesaria para derribar el muro. Sin resistencia no habría acumulación. Sin acumulación no habría ruptura. Y sin ruptura no habría renacimiento. Por eso, el dolor que hoy sientes no es castigo, es fricción evolutiva. Es la señal de que estás exactamente donde debes estar, en el umbral entre lo viejo y lo nuevo. Jung llamó a este punto la fase crítica de la individuación, el momento en que dejamos de vivir bajo máscaras, condicionamientos e identidades impuestas, y comenzamos a integrar todas las partes de la psique, incluso las más oscuras. Solo cuando la resistencia llega a su punto máximo, el ego se rinde, reconoce que no puede vencer al sí mismo. Y en ese acto de rendición ocurre la transformación. Puedes interpretar la resistencia como enemiga o verla como el último maestro de tu camino. Ella te pregunta, ¿cuánto deseas realmente liberarte? ¿Estás dispuesto a dejar morir a la versión de ti que ya no te sirve? Si la respuesta es sí, tendrás que atravesar el dolor, el miedo, la duda. No rodearlos, cruzarlos. La travesía es la única salida. Y cuanto más intensa es la resistencia, mayor es el potencial del salto que está a punto de emerger. Por eso no retrocedas. Acercate. Observa tus patrones. Percibe la energía que se mueve detrás del caos. Porque al otro lado de esa última barrera hay una fuerza que jamás has tocado. Y de esa fuerza hablaremos ahora. La energía psíquica que hierve en tu interior, lista para explotar hacia tu nueva realidad. Si todo lo que has escuchado resuena contigo, probablemente estés justo en este punto. La presión ha llegado a su límite. El muro empieza a agrietarse. Y dentro de ti hay algo que ya no acepta seguir viviendo como antes. Pero surge la gran pregunta. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo actuar cuando estás en el ojo del huracán emocional? ¿Cómo atravesar este momento sin que te destruya? Jung nos dejó pistas valiosas. Creía que cuando el inconsciente está activo y la energía psíquica hierve, no hay que reprimir ni racionalizar. Hay que colaborar con el proceso. La mente racional debe dejar de resistirse y empezar a escuchar. El ego debe convertirse en canal, no en barrera.
Aquí tienes pasos prácticos y profundamente transformadores que puedes aplicar desde ya para atravesar esta fase con conciencia y permitir que el despertar se materialice. 1. Deja de luchar contra el caos. Empieza a observarlo. Tu dolor, tu frustración, tus emociones intensas, todas te están diciendo algo. Jung las llamaba mensajes del inconsciente. En lugar de huir o reprimir, siéntate en silencio, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué quiere mostrarme esto? El malestar es el lenguaje simbólico del alma. Escúchalo. 2. Escribe sin censura todo lo que pasa por tu mente. Poner sobre papel tus pensamientos más oscuros y contradictorios actúa como válvula de escape para la energía psíquica. Jung llamaba a esto imaginación activa. Escribir o dibujar libremente los contenidos que emergen del inconsciente. Hazlo cada día. No importa la coherencia, importa la expresión. 3. Observa los patrones que repites, las conversaciones que siempre terminan igual, los hábitos que sabes que te sabotean, los pensamientos que te debilitan. Identifica uno solo y cámbialo. Puede ser levantarte 30 minutos antes, ignorar ese mensaje que siempre te atrapa, o decir no donde antes decías sí. Un acto consciente de ruptura abre una grieta en tu inconsciente. 4. Evita distracciones y anestesias emocionales. Justo al borde del despertar, la tentación es escapar. Redes sociales, adicciones, comida, sexo, trabajo compulsivo. Pero esa huida solo alarga el proceso. No necesitas acelerar el colapso, necesitas estar presente para él. Crea momentos de silencio, soledad y verdadera introspección. Haz espacio para que lo que debe emerger pueda salir a la superficie. 5. Cultiva coraje, no optimismo. No es momento de pensar positivo. Es momento de ser brutalmente honesto contigo mismo. Mira tu sombra, enfrenta tus miedos, reconoce tus debilidades. Eso no te hace más débil, te libera. El coraje del que hablaba Jung no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. 6. Busca apoyo simbólico. Lee autores que expandan tu visión. Sumérgete en mitos y relatos que describen el viaje humano. Jung creía que las narrativas arquetípicas nos ayudan a entender nuestro momento. Estás atravesando una noche oscura del alma, un paso presente en todas las grandes mitologías. No estás solo. La humanidad está llena de huellas de quienes recorrieron este sendero antes que tú. Usa sus historias como mapas. 7. Y si es necesario, busca a un terapeuta junguiano. A veces el inconsciente trae contenidos tan densos que necesitamos a alguien preparado para acompañarnos. Un buen analista no te dará respuestas hechas, te ayudará a encontrar las tuyas. Jung decía que el terapeuta es como un espejo que refleja partes de nosotros que todavía no podemos ver. Lo esencial es no esperar a sentirte listo. La ruptura ya ha comenzado. Como una presa que se quiebra, ahora tienes dos opciones: dejar que la corriente te arrastre, o aprender a nadar en ella. En el fondo, el dolor que sientes no es miedo a lo desconocido. Es miedo a perder lo conocido. Pero lo conocido ya no te sirve. Es demasiado estrecho para tu alma. Y por eso, en la última parte, exploraremos qué hay al otro lado de esta ruptura. La nueva identidad que está naciendo en ti. Porque el despertar no es el final de la lucha, es el comienzo de una vida nueva. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya sabe que no puede seguir igual. Algo ha cambiado, aunque aún no tenga nombre. Quizás, por primera vez, descubres que lo que llamabas fracaso, estancamiento o derrumbe era, en realidad, un proceso oculto de transformación. Todo lo que has vivido era una preparación. Un cruce invisible que ya no puedes ignorar. No habrá señales. No sonará una sirena. Ninguna voz en el cielo dirá: ahora es el momento, porque esta transformación no sucede en un instante mágico. Empieza en silencio, como una grieta imperceptible en el muro de tu antigua identidad. Y poco a poco, esa grieta se expande hasta que la estructura entera se derrumba. Pero ese derrumbe, que el ego interpreta como un final, es en realidad un comienzo. Es cuando dejas de sostener al personaje que inventaste para sobrevivir. Cuando sueltas las historias que te contaste durante años. Cuando te miras al espejo y ya no reconoces quién fuiste. Y en lugar de huir, aceptas. Porque comprendes que solo así pueden hacer algo nuevo. Jung llamó a este instante integración. El momento en que las partes rechazadas de la psique, la sombra, los traumas, los deseos ocultos, los potenciales olvidados, dejan de ser enemigos y se convierten en aliados.
Es cuando dejas de luchar contra ti mismo. Y por primera vez sientes una paz extraña. No perfección, sino totalidad. Y allí todo cambia. No porque el mundo externo se transforme, sino porque tú cambias la manera en que te colocas frente a él. Ya no reaccionas de forma automática. Ya no eres rehén de las circunstancias. Actúas desde un nuevo centro, más profundo, más alineado. Un centro que no busca validación, sino verdad. Claro que habrá dolor, tropiezos, dudas, pero ahora sabes qué está pasando. Sabes que no retrocedes, te estás reconstruyendo, que la resistencia es solo otro paso, que la crisis es el portal, que la angustia es la prueba de que estás vivo y en movimiento. Y lo más importante, ahora sabes que no estás solo. Miles de personas atraviesan el mismo proceso. Quizás no sepan nombrarlo. Quizás piensen que se están volviendo locos. Pero en realidad están despertando. Si este video te encontró hoy, es porque tu alma reconoció la llamada. Porque sabe que el tiempo de la ruptura ha llegado. Y que no hay vuelta atrás. Respira hondo. Siente la tierra bajo tus pies. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo aceptar que lo que debe caer, caerá. Y que lo que quieren hacer, necesita espacio. ¿Y qué viene después? Tú, la versión de ti que ya no es adaptación, sino expresión auténtica de lo que realmente eres. Y ya ha comenzado a emerger. ¿Qué despertó esto en ti? Déjalo en los comentarios. Regálale un me gusta, suscríbete y comparte este video con esa persona que lo necesita hoy.